Eh, Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, ¿no? Como Magali ya lo mencionó, el curso de especialización es Geotecnia aplicada a la ingeniería de fundaciones. Y en esta oportunidad, el módulo 4 que está a cargo mío, tiene que ver con los fundamentos de estabilidad de taludes aplicado a fundaciones. El contenido del curso se los voy a resumir acá y bueno, posteriormente vamos a ir hablando cómo va a ser el tema de compartirles un poco de información, textos que les van a servir, así como también algunos archivos que nos van a ayudar con el manejo del software. Dentro del contenido tenemos lo que es el módulo uno, que lo vamos a estar viendo hoy, que es la introducción a la estabilidad de taludes, donde vamos a contemplar lo que es la introducción, la definición e importancia de la estabilidad de taludes. Vamos a ver lo que es el estudio de casos de falla de taludes y su impacto, el papel de la ingeniería geotécnica en la estabilidad de taludes. El módulo 2, que también lo vamos a ver hoy, contempla lo que es fundamentos de la mecánica de suelos, muy importante para que nosotros podamos entender todo lo que es el proceso como tal de la falla en un talud, el comportamiento de suelos, em, donde vamos a tener revisión a conceptos básicos como es la clasificación y propiedades del suelo, la resistencia al corte de los suelos, el comportamiento, tensión, deformación. Vamos a ver también lo que es el módulo 3, que son las fuerzas que afectan a la estabilidad de los taludes, donde vamos a poder analizar el papel de la gravedad y las cargas externas, el efecto de la presión del agua y del agua de los poros, las fuerzas sísmicas y su impacto. Entonces, yo estimo que hasta este módulo 3 vamos a poder ver el día de hoy, en las 2 horas que tenemos de clases, para mañana poder iniciar con lo que es el módulo 4, que son los mecanismos de fallas en taludes. Y ahí vamos a poder hacer un estudio inicialmente de lo que es la clasificación de los movimientos en masa, los tipos de falla, los factores desencadenantes. El módulo 5 tenemos lo que son evaluaciones de estabilidad de taludes, en donde vamos a poder ver cuáles son las investigaciones de campo y la recopilación de datos necesarios para nosotros poder evaluar y posteriormente armar nuestros modelos. También vamos a ver lo que son los ensayos de laboratorio para la determinación de las propiedades del suelo, tanto físicas, geomecánicas. Vamos a ver algo también de la instrumentación para el monitoreo de taludes, muy importante para nosotros poder monitorear y así poder definir superficies de deslizamiento, donde tenemos niveles freáticos, etcétera, ¿no? El módulo 6 tiene que ver ya con los métodos de análisis de estabilidad de taludes, donde vamos a darle introducción a lo que es el concepto del factor de seguridad. Vamos a ver lo que son los métodos de equilibrio límite. Vamos a dar una introducción a los métodos numéricos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos los elementos finitos y las diferencias finitas. El módulo 7 vamos a ver lo que son la estabilización de taludes y los métodos de estabilización de taludes como tal. Finalmente, el módulo 8 va a estar relacionado a lo que es a la aplicación del software para el análisis de estabilidad de taludes. Para para esta parte he visto por conveniente utilizar lo que es el software Slide por varias razones, ¿no? El primero, creo que es el software de más conocimiento en los profesionales. Dos, el entorno es de bastante accesibilidad, es decir, no vamos a tener problemas con el entendimiento del mismo. La tercera razón es porque les voy a poder proporcionar el software y la instalación es bastante fácil en sus computadoras. Entonces no va a haber ese problema de instalación y de que lo puedan usar, ¿no? Obviamente esto es un software que está craqueado, que les voy a enviar tanto el tutorial de instalación como los archivitos para que ustedes puedan hacer la instalación. Y como les digo, es bastante fácil de instalar. Hay obviamente softwares más complejos en lo que tiene que ver los métodos
de equilibrio límite que utiliza el slide, como el Geo 5, que es un poco más difícil la instalación, y también tenemos lo que es la familia GeoStudio, el GeoSlope, que es un software mucho más interesante, mucho más con más particularidades para el análisis de estabilidad de taludes. Sin embargo, la instalación es un poco complicada y puede que no funcionen algunos de esos computadores y cuando sea el momento de instalarlo tengamos problemas, ¿no? Sin embargo, se van a dar cuenta conforme vayan ustedes utilizando diferentes softwares que los entornos y el procedimiento de cada uno de ellos es bastante parecido. No, absolutamente todos los softwares que tienen el método de equilibrio límite, como les había dicho el slide, el, el, el GeoSlope, el paquete como tal de análisis de estabilidad de taludes del Geo 5. Ahora Plaxis, el LE igual es uno de los softwares que está siendo bastante utilizado en la actualidad, ¿no? Las siglas son por Limit Equilibrium. Entonces, tienen absolutamente los mismos pasos, utilizan los mismos entornos y pestañas prácticamente todos, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a dar inicio como tal. Acá les estoy dejando algunas listas recomendadas de lectura. Y ya eso es para aquellos que quieran un poco ahondar en lo que es estabilidad de taludes. Es un tema bastante amplio. Y básicamente acá les he dejado los tres libros que me parecen como que son la Biblia de la estabilidad de taludes, que obviamente se los voy a subir el día de hoy a la carpeta compartida para que los puedan descargar. Están estos libros en inglés, lamentablemente, pero les recomiendo que los descarguen, que los vean, que utilicen a los que no están todavía familiarizados con el idioma, que realmente vayan traduciéndolo parte por parte, porque realmente son libros como les digo, son la Biblia de la estabilidad de taludes, ¿no? Tenemos lo que es el Soil Mechanics Concept and Applications de Pori, el Soil Mechanics de Gregg y Elements of Soil Mechanics de Smith. Ah, perdón, esta primera lista es para la revisión de la mecánica de suelos, perdón, me estoy adelantando un poco, ¿no? Para que ustedes puedan em, ver si algunas cosas no les han quedado claras para los conceptos de mecánica de suelos, lo puedan revisar. La lista que yo les decía que son claves para el curso, se las estoy dejando acá, con la recomendación primordial de que hagan la revisión de este libro, que es de Duncan, que tal vez ustedes ya lo han escuchado, No Soil Strength and Slope Stability. Es el libro primordial y que creo que también tenemos que leerlos de inicio a fin. También les voy a dejar lo que es este manual para estudios de estabilidad de taludes también, que lo ha sacado Duncan. Esto ya es un manual. Les voy a dejar el libro de Chowdhury, que igual es análisis geotécnico de taludes. Y este otro que es un poco más especializado, donde ya van a poder ver a fondo lo que son métodos numéricos y lo que está de moda actualmente en cuanto a estabilidad de taludes, que es los análisis y evaluaciones probabilísticas, ¿no? En la estabilidad de taludes. Y en este libro, Shank aplica también todo este conocimiento para taludes en donde se tiene fuertes precipitaciones, ¿no? Entonces, que si ustedes lo asocian, tiene mucho que ver con lo que actualmente pasa en nuestro país, ¿no? Especialmente en La Paz. Les voy a dejar también una lista de lectura 3 que son más que todo de referencia, o sea, si tienen la oportunidad de realmente revisarlo, van a poder ver que van a tener igual análisis de estabilidad de taludes de suelos y algo que no estamos tal vez ahondando mucho en el presente curso, pero cualquier cosa, si ustedes tienen la necesidad de saber, puedo adicionar algunas diapositivas más, que es lo que es los taludes de roca, ¿no? Y cómo hacer el análisis en los mismos. También les voy a dejar el libro de los tipos de deslizamientos y los procesos de movimientos en masa, ¿no? Que lo ha sacado Cruden.
Entonces, esos serían los libros que yo les voy a estar subiendo para que ustedes puedan tenerlos en su biblioteca y realmente si les apasiona todo el tema de estabilidad de taludes puedan ir consultándolos a futuro. Y bueno, para no retrasar un poco más la clase, pues vamos a iniciar con lo que es la introducción a la estabilidad de taludes, Una haciendo un consultita. poco, dígame. Buenas noches, ingeniera. Quería preguntar si va en el tema de estabilidad de taludes va a tocar el tema de suelos saturados y no saturados. Pero eso solamente se podría hacer, no sé, en otros, en slide no se puede hacer eso, ¿no? En Exactamente. estudio sí se puede, pero hay eh, varias metodologías que, bueno, tiene metodologías ahí para aplicar, eh, pero no sé si se va a tomar en cuenta en la estabilidad por las propiedades hidráulicas que necesitan, ¿no? De conductividad hidráulica y contenido volumétrico, ¿no? Exactamente, como tú bien dices, el tema de suelos no saturados eh, se lo hace más que todo en el slope W del geoestudio, ¿no? En donde se les puede calibrar con unas curvas y se implementa lo que es ¿qué se llama? Se me ha ido el nombre del parámetro, la succión, ¿no? Entonces, se puede calibrar unas curvas de la succión, pero lamentablemente porque el módulo tiene que ver con la introducción a la estabilidad de taludes, no lo vamos a ver. Puedo agregar algunas diapositivas para que se puedan ver, pero lamentablemente hacerlo en vivo en el software no lo vamos a poder hacer. Bueno, no sé si tienes alguna otra consulta, si no podemos. Sería si tuviera fundamentos teóricos sobre la aplicación de las metodologías que proponen, ¿no? Ahí en el mismo GeoStudio son Bahamuten, no me acuerdo, y otro Fen Join con algo así. Son los dos métodos que aplican en los saturados, ¿no? Y es un poco medio, hay pocas referencias sobre ello. Hay teorías, sí, pero las aplicaciones, ¿no? Y para que sea algo correcto, ¿no? En cambio, en el slide es simplista, ¿no? En esas cosas, no se mete ya, solo le pones la línea y bueno, dice aquí esta línea, de aquí para abajo es saturado, ¿no? Pero en el Sí, otro, sí. sí, no sé si puede agregar teoría o diapositivas por lo menos para tener una idea. Ya no hay ningún problema. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Entonces, cuando estemos haciendo el uso del software, entonces finalizando el software podemos mostrar algunas imágenes para que tengan esas consideraciones de modelos un poco más complejos y obviamente dentro de lo que es el entorno del GeoStudio. Ya está bien, gracias. Sí. Ok, bueno, les decía, ya vamos a tocar lo que es el módulo uno y bueno, dentro de la introducción, ¿no? Un poco de lo que es historia, de lo que ha sido los deslizamientos en el mundo, ¿no? En el periodo de 1998-2009 se han registrado por lo menos 70 deslizamientos de tierra importantes que han cobrado un total de 312 vidas y han dañado cantidad de infraestructura, carreteras y casas, ¿no? Eso en el continente de Europa. Estos grandes acontecimientos, como ustedes tienen conocimiento, no solamente representan una muestra real de los deslizamientos, sino que eh, lo que tal vez no contabilizamos como tal la población es lo que son los movimientos masivos, movimientos en masas, porque no solamente se deben considerar lo que son los deslizamientos como tal, sino una serie de deslizamientos, una serie de movimientos en masa que vamos a ver más adelante la clasificación y todo. Entonces, ya contabilizando todos esos movimientos en masa, pues la investigación realizada por el Eurogeosurvey ha arrojado un total de 712.089 movimientos masivos, ¿no? Que se han registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año del 2013. En América Latina
no estamos lejos de pasar por lo mismo. De hecho, América Latina y el Caribe es la región, la segunda región más propensa a desastres naturales en el mundo. Asegura un nuevo informe de la ONU que para asuntos humanitarios, ¿no? Desde el año 2000, 152 millones de latinoamericanos y caribeños han sido afectados por 1.205 desastres en los que se tienen los sismos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. En el mismo periodo se han experimentado 75 sismos o terremotos que han resultado en 226.000 muertes y 339.000 heridos. En total, los fenómenos han llegado a afectar a 14 millones de personas y han causado más de 54 millones de dólares en daños. La región en general de América Latina es vulnerable a los sismos, pero América Central y del Sur tienen una mayor exposición comparadas con el Caribe. América Central y la costa están situadas dentro del anillo de fuego y es bastante caracterizado por volcanes activos y terremotos frecuentes. La costa occidental de América del Sur es una de las zonas más sísmicas del mundo, toda la parte de acá. Y desde el año 2000, América Latina y el Caribe se han visto afectadas por 66 deslizamientos de tierra que causaron 3.000 muertes. No hay muchos tipos diferentes de deslizamientos de tierra y casi siempre se tienen múltiples causas, incluidas las precipitaciones, cambios del nivel de agua, erosión, corrientes, sismos y actividades volcánicas. La actividad humana en nuestro continente es la causal principal de estos desastres. La construcción de carreteras y estructuras sin una adecuada nivelación de las pendientes, la principal causante humana. Vamos a ver un poco más adelante de qué forma la actividad humana es un detonante, ¿no? Para que ocurran este tipo de desastres. Acá podemos ver algunos de los deslizamientos más importantes que han ocurrido en América Latina. Tenemos en esta imagen acá un deslizamiento que ha ocurrido en Patás Libertad, Perú. Tenemos un movimiento más acá ocurrido en Medellín, Colombia, que como ustedes pueden ver ha afectado la transitabilidad de la carretera que se tiene acá. Tenemos una imagen bastante parecida que ha ocurrido en Paraná, Brasil. Otro deslizamiento, como ustedes pueden ver acá, en Ecuador. Y bueno, acá les he dejado una imagen de el más reciente acontecimiento que nosotros tenemos en La Paz, que ha sido el deslizamiento de Cantutani, ¿no? Y esta es una imagen aérea que se tiene del suceso después de que ha ocurrido el deslizamiento, en donde si ustedes observan, se tiene bastante, estas manchas negras son justamente lo que procedido de los vertederos, ¿no? Basura, vertientes, de todo lo que son desechos y residuos sólidos en el sector. Nos vamos a ver ahora lo que es la definición e importancia de la estabilidad de taludes. Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada, como podemos ver aquí en la imagen, por ello se tiene un ángulo de inclinación respecto de la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. Los taludes pueden ser artificiales o naturales, ¿no? Los naturales se conocen como ladera y están formados por la naturaleza a través del tiempo y no tienen acción del hombre, ¿no? La segunda tipo de taludes, que es el talud propiamente dicho, que son los artificiales, em, son debidos a la intervención del hombre para su construcción. Entonces estamos viendo una diferencia entre estas dos definiciones, ¿no? El talud como tal, ya cuando se tiene una intervención del hombre, ya sea por corte o como se está viendo acá en el sector que tiene ya anclajes, es decir, ha sido eh, construido por el hombre o han cambiado las propiedades en su geometría por el hombre y recibe el nombre de talud como tal, mientras que si son naturales, como vemos en la anterior imagen, así vírgenes son conocidos como laderas.
Cuando la nueva superficie se crea al remover una parte del terreno natural, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Es decir, se ha retirado una parte del terreno natural, se le llama talud de corte, mientras que por el contrario, si se construye un volumen nuevo encima del terreno, se lo conoce como talud de relleno o terraplén, ¿no? Acá podemos ver algunas imágenes de lo que son estabilidad de taludes, perdón, taludes como tal naturales, que son las laderas, en donde obviamente acá se están mostrando imágenes y ya cuando ha ocurrido la falla, ¿no? Este es un sector que si ustedes ven no ha tenido acción del hombre, tenía incluso vegetación. Lo propio acá, no tiene ni siquiera una carretera por donde esté pasando, o ya ha sufrido algún corte o modificación en la geometría. Tenemos acá otra imagen de igual manera. Y bueno, acá se tiene ya una ladera que sí ha fallado, ¿no? Obviamente aquí está un poco, se ve tal vez una carretera, ¿no? El pavimento, pero como tal al lado derecho ya se trataba de una ladera y no así de un terraplén, por ejemplo. Por esta parte podemos ver algunas imágenes de algunos ejemplos de lo que son los taludes, es decir, ya acá se tiene la intervención del hombre. Podemos ver las excavaciones. Acá esto se lo evalúa como si fuese un talud, porque estamos haciendo un corte, estamos dejando una superficie inclinada o incluso vertical que necesita ser analizada y considerada, ¿no? Realmente muchas excavaciones tienden a tener problemas porque no consideramos las propiedades del suelo para hacer los cortes, ¿no? Tenemos acá un corte realizado en una carretera. Se puede ver acá cómo se está haciendo un terraceo, afinando la pendiente, ¿no? En la parte superior de este talud. También se tratan como taludes lo que son los terraplenes. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una masa de suelo igual con una pendiente encima de una fundación de suelo, ¿no? Entonces a este también se le tiene que hacer sus respectivos análisis de estabilidad de taludes, especialmente cuando se tienen alturas mayor a los 4 metros, ¿no? Muchas de las normativas nos lo dicen así. Las presas de tierra, como podemos ver acá, también tienen que ser tratadas como taludes y también los botaderos, ¿no? Bueno, las excavaciones en primera instancia están hechos para trabajos temporales, como nosotros podemos ver acá. Se ha hecho una excavación con seguridad para hacer el emplazamiento y construir un edificio. Se pueden correr riesgos en este tipo de obras, ¿no? Cuando el terreno está abierto por un corto plazo y no tomamos en cuenta el drenaje en este tipo de estructuras en ciertas ocasiones. Tenemos al lado derecho lo que son los cortes y en este caso vemos para una vía férrea en donde las excavaciones se hacen con lados inclinados debajo del nivel del suelo, ¿no? Entonces estamos inicialmente la corona del talud estaba por acá, sigue manteniéndose, pero se ha hecho este corte para que nosotros podamos hacer la construcción de esta vía. Los cortes se diseñan para una variedad de condiciones del terreno y se deben evaluar de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos. Como les decía, también los terraplenes deben ser considerados como taludes y están formados por la colocación de material de relleno en en estas obras que son los terraplenes. Se debe tener especial cuidado con la colocación, o sea, las capas que se vayan aumentando para llegar al nivel del arrasante. Se debe mantener un adecuado drenaje para que no tengamos algún tipo de falla, como podemos ver aquí al lado derecho, ¿no? Entonces, se debe considerar además el agua subterránea que se tiene y también se debe considerar lo que son el suelo de fundación, ¿no? Si tenemos un suelo de fundación competente o al contrario, este suelo de fundación debe ser mejorado. Entonces, en este tipo especial
de taludes, no solamente nosotros tenemos que considerar lo que es el factor de seguridad, sino también es importante realizar los ensayos de consolidación para ver el tema de asentamientos y hacer el proceso, analizar el proceso constructivo, ¿no? De fase por fase, mientras cargamos las capitas, y en este caso, si ustedes observan, está este terraplén diseñado para soportar una carretera, entonces se tiene que contemplar en la fase final, ¿no? De estos análisis, lo que es el peso que va a imponer la construcción de la nueva carretera y obviamente las cargas dinámicas que nosotros vamos a tener debido a a los vehículos que van a transitar. Tenemos también lo que son las presas de tierra, que son similares a los terraplenes, pero obviamente son unas estructuras mucho más grandes, implican mayores tensiones y pues aquí ya se tiene lo que son las fuerzas de filtración incluidas, ¿no? Obviamente este tipo de flujos se los puede modelar, se los puede hacer también con slide, pero para ello tenemos que tener todo el set de Rock Science en nuestras máquinas para poder hacer toda la modelación. Lo que generalmente se hace en los softwares, que son estos paquetes, es inicialmente hacer lo que es el modelamiento del, de lo que son los flujos de agua, y una vez que se tiene trabajado eso, se lo traslada ya al software para verle el tema del factor de seguridad, ¿no? A ver, más adelante vamos a ver algunas diapositivas al respecto para que ustedes tengan un poco claro cómo se hace este tipo de evaluaciones. Estas presas de tierra generalmente están compuestas por variedad de materiales, ¿no? Entonces, no solamente tienen participación los suelos, sino tenemos elementos de hormigón en este, ¿no? Que también se pueden tomar en cuenta en los modelos. Y en este tipo de obras de tierra predominan los deslizamientos no circulares, ¿no? Las presas deben ser construidas con materiales controlados, entonces los materiales con los que se van a rellenar las presas tienen unas especificaciones en donde claramente nos indican que el espesor del relleno que va a tener cada capa, el tipo de material, ¿no? Qué resistencia va a tener cada uno de ellos. Y pues como les había mencionado para los terraplenes, acá con mayor razón se debe tener en cuenta el suelo de fundación sobre el cual va a estar fundado este tipo de obras que son las presas de tierra. Vamos a ver a lo que es a ver un ratito, voy a ver, tengo aquí unas preguntas antes de continuar. Voy a ver. Aquí me dice el IBNI, la reptación, sí, la reptación o el creeping es uno de los movimientos en masa que vamos a ver más adelante. Eh, y acá me dicen, ¿cuál es la norma para el análisis de estabilidad de taludes? No hay una en específica. Generalmente nosotros a este lado del mundo vemos y nos regimos por las normas ASTO, ACTM, y por ende usamos mucho lo que son las normativas de la FHWA o que son las normativas NHI, ¿no? Que te las puedo compartir también, en donde nos dan lineamientos, son como manuales donde nos van a dar los lineamientos para que nosotros tengamos un poco de conocimiento para los distintos tipos de taludes que vamos a hacer. Tiene mucho que ver con lo que son las carreteras. En esas normativas van a ver cuáles son los factores mínimos requeridos de factores de seguridad para taludes así sin ningún tipo más de intervención más que cortes o terraplenes. También consideran lo que son los muros MCE. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero también si gustan les puedo compartir, son varios archivos de esas normativas que ustedes lo pueden tener, ¿no? Pero como tal para Bolivia no hay. Generalmente lo que se hace en los estudios es tomar una y usarla. También están los estándares británicos que están últimamente tomando mucha presencia, ¿no? En nuestro medio.
que ya les voy a mencionar un poco lo que es el Eurocódigo, los estándares británicos y cómo se utilizan sus recomendaciones para el diseño de estabilidad de taludes. Y bueno, siguiendo, les decía, también tenemos lo que son los rellenos sanitarios y las presas de relave, que son, aquí tenemos no solamente materiales de suelo, sino también tenemos desechos industriales, desechos de minería. Ustedes han visto la imagen de Cantutani, por ejemplo. Entonces ese era un relleno, ¿no? Que obviamente se ha debido en su momento realizar el análisis como tal, únicamente trabajando como un relleno sanitario, ¿no? A eso no se ha considerado que en el futuro iban a haber casas ahí y obviamente la configuración y todo lo que son las condiciones de contorno ya para el análisis de ese sector no se ha considerado, ¿no? Las viviendas, por ejemplo, y por ello la falla. Em, para este tipo de obras de tierra, obras de suelo, se trata de hacer lo más empinado posible por temas económicos, ¿no? Entonces, no sé si acá ustedes pueden observar ahí un poco del terraceo, las banquinas, que se trata de hacer lo más parado, lo más empinado posible, y están las celdas, ¿no? De cada uno de los rellenos sanitarios. Em, si nosotros no consideramos o no tenemos un control sobre la entrada de agua o flujo de aguas subterráneas a este tipo de obras, las consecuencias son fatales. Si ustedes han debido escuchar muchos deslizamientos ocurridos en este tipo de obras que pues lamentablemente llegan a afectar los cursos de agua y tenemos mayores afectaciones a la biodiversidad. Vemos ahora lo que es la estabilidad de taludes propiamente dicha. Y bueno, nosotros entendemos como estabilidad de taludes a la relación por el equilibrio entre las fuerzas que tienden a producir la inestabilidad, por ejemplo, los esfuerzos debido a campos tectónicos, fuerzas de gravedad, presencia de agua y las fuerzas de resistencia del talud, como son la cohesión de partículas, la fricción del material y la posición del material, ¿no? Entonces, acá es la relación o el concepto de factor de seguridad más conocido, la que generalmente todos conocemos y con la que más estamos familiarizados, en donde el factor de seguridad, como lo habíamos detallado aquí en el concepto, es igual a las acciones estabilizantes sobre las acciones desestabilizantes. Entonces, si nosotros observamos acá, las acciones estabilizantes vienen a ser lo que decíamos, ¿no? Cohesión de las partículas, fricción del material y la posición del material. Entonces, nosotros acá tenemos, si nosotros observamos las flechitas, fuerzas que están haciendo resistencia a toda esta masa del suelo. Por otro lado, las acciones desestabilizantes o fuerzas desestabilizantes vendría a ser lo que decíamos, acciones de gravedad y en este caso la masa propia del suelo que está empujando, ¿no? Hacia este lado, hacia el pie del talud, está tratando de generar una inestabilidad. A esto se debe sumar lo que son la presencia de agua, ¿no? Que como vamos a ver más adelante, afectan a lo que es lo que son la resistencia efectiva del suelo. Acá les estoy dejando unos estudios de caso de fallas y su impacto. No sé si ustedes tienen conocimiento de este. Este es uno de los deslizamientos que ha ocurrido en el tramo a Caranavi, que es el deslizamiento de Puente Armas. A ver, voy a poner un poquito para que ustedes puedan observar. Este deslizamiento ha sido interesante porque ha tenido dos sucesos, ¿no? Uno inicial, como ustedes pueden ver, ya estaba obstruido el camino en el sector, se estaba trabajando, las personas estaban pasando, pero ustedes pueden observar que ha vuelto a tener un segundo suceso, ¿no? Y se tiene la caída del material como tal. Entonces, lamentablemente, esto ha sido un deslizamiento que se ha cobrado muchas vidas, se ha perdido movilidades de transporte público en el sector y obviamente vidas, ¿no? Entonces podemos ver el arrastre y les voy a mostrar unas fotos más adelante
em, sobre cuál es la situación actual de este talud. Y acá vamos a ver otras imágenes. A ver, si ustedes observan, este es el talud, ¿no? Que se lo conoce como el deslizamiento de Puente Armas. Y quiero que observen un poco la magnitud, ¿no? De este deslizamiento que ha ocurrido en el camino entre Santa Bárbara y Caranavi, ¿no? Si ustedes observan acá, o sea, se nota claramente el escarpe que ha habido, se nota claramente, tal vez ustedes han debido observar acá, ya se está viendo el macizo rocoso como tal, ¿no? Y bueno, les quiero mostrar un poco de lo que es la situación actual de este talud. El talud superior, lo que les decía, se ha hecho algunos trabajos adicionales en el sector, pero ya se tiene el afloramiento del macizo rocoso, obviamente. En ese sector todavía, en la parte de acá superior, voy a encender acá, se nota todavía un poco de material del coluvio, ¿no? Material coluvial, que obviamente se los tiene que revisar para que no se tenga, obviamente no va a ser un desenlace fatal como este, porque realmente toda la carga en estos dos deslizamientos seguidos que ha habido ha caído. Pero si nosotros vemos también en el sector lo que es el talud inferior, podemos ver cómo, o sea, en la parte de aquí abajo tenemos el río, entonces el río lamentablemente está erosionando lo que es el pie del talud y está ocurriendo estas pérdidas también. Entonces nosotros acá no tenemos como tal una obra de contención, no se tiene una obra de protección también al margen del talud con respecto del río. em, y si ustedes observan, se han puesto estos delineadores en la carretera para evitar que las movilidades se acerquen a este sector, porque está habiendo pérdida de plataforma, ¿no? Eso es uno de los casos que les quiero mostrar que están en nuestro medio y que, bueno, se van a ir atendiendo poco a poco. El otro que les quiero mostrar es lo que les decía, bastante conocido en nuestro medio, que lo que es el deslizamiento de Cantutani. Entonces, se puede ver claramente igual el movimiento que se tiene, cómo está avanzando y ha llegado hasta la avenida Cantutani. Se nota acá el escarpe que ha ocurrido en el sector, ¿no? Y si ustedes se van a dar una vuelta por el sector, van a ver algunas al menos a este lado, al lado de lo que es el EMA verde, si no me equivoco es el nombre, algunas estructuras que se han mantenido de pie y van a ver el sistema de pilotaje que tiene, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se han mantenido de pie también en ese sector. Hacia este lado es donde más han, se podría decir, sobrevivido algunas estructuras, al contrario de estas. Post deslizamiento se tiene esta imagen, ¿no? Se puede ver lo que les decía, muchos residuos sólidos. eh, Acá se ha perdido también la vía, el puente, uno de los puentes trillizos, la Avenida Libertad, que es la que se conoce. Esta es una imagen post movimiento de tierras. ¿Qué quiere decir? Una vez que ha ocurrido el deslizamiento, la alcaldía se ha ocupado de retirar el material, traer material de otro lado para reconformar un poco el talud y tenerlo en estas condiciones que ustedes están observando, ¿no? Acá se han puesto algunos nylons para evitar la infiltración en sectores donde se han detectado algunas cárcavas y obviamente evitando de que haya una infiltración, ¿no? Y pueda ocurrir algún tipo de movimiento adicional. Pasamos a lo que es el papel de la ingeniería geotécnica en la estabilidad de taludes. Entonces, como ustedes han visto, hay N casos de deslizamientos, movimientos en masa en general. Pero ¿cuál es el papel de nosotros, los ingenieros geotecnistas, en la estabilidad de taludes? Primero que nada, pienso que es con la formación que nosotros vamos obteniendo, contar con los ensayos e investigaciones en campo y de laboratorio necesarios para poder caracterizar de la mejor manera
nuestros taludes, ¿no? Acá estamos observando un poco de lo que son los testigos que se sacan de las perforaciones, hacer uso de todos nuestros conocimientos ingenieriles, ¿no? Aquí estamos viendo justamente lo que es Cantutani y todo lo que es la topografía que se ha sacado en el sector, topografía a detalle, para que posteriormente nosotros a partir de eso y las visitas que se hagan en campo podamos elegir los mejores sectores para sacar nuestros perfiles geotécnicos. Entonces, si ustedes ven acá, tal vez no se nota claramente, pero hay varias líneas en donde se han sacado perfiles que posteriormente han sido analizados, ¿no? También tenemos que hacer uso nosotros como ingenieros geotecnistas de lo que es el monitoreo. Desde tiempos remotos se ha tenido lo que es los monitoreos topográficos, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá, que es la zona de Cantutani, se han instalado diferentes puntos a monitorear. Entonces, cada cierto tiempo va el equipo topográfico, hace el monitoreo y va generando curvas para ver el desplazamiento que han tenido estos puntos, ¿no? Obviamente acá, y como les dije, vamos a ver más adelante qué otro tipo de monitoreos más especializados y de última generación se tienen, ¿no? Obviamente ni tan de última generación, pero para nuestro medio sí han sido como que recientemente que se han ido utilizando en los últimos años. Debemos también hacer uso de lo que es la geología. Entonces, si ustedes observan acá, se ha sobrepuesto todo lo que es el mapa geológico del sector sobre la imagen satelital y topográfica que se tiene en Cantutani. Estas son imágenes de Cantutani que les quiero mostrar. Y obviamente sobre estas se tienen los perfiles, ¿no? ¿Qué se obtiene con esto? Entonces, al tener nosotros realmente una buena caracterización tanto en campo, como con los ensayos, como con los monitoreos, nosotros podemos generar este tipo de mapas 3D, ¿no? Realmente la participación del ingeniero geólogo con el geotecnista es clave, no puede trabajar el uno sin el otro, son mm, entre los dos las cuatro patas de la mesa y se tiene este tipo de cortes, ¿no? Esta es una imagen que se lo ha realizado con un software de geología que se llama Leapfrog. Entonces ustedes están viendo ya en 3D lo que son los perfiles en los diferentes sectores. El ingeniero geólogo ya le entrega lo que es el ingeniero geotecnista este tipo de perfiles en donde se ya discretizan el tipo de materiales existentes, se pueden poner lo que son estructuras que se tengan en el sector para que posteriormente se pueda realizar este tipo ya del análisis de estabilidad de taludes. Este está justamente elaborado en el software Slide, que me imagino que es de bastante, muchos lo están reconociendo, ¿no? En donde se tiene lo que son estas las cargas impuestas por las viviendas, se tienen los diferentes tipos de unidades geológicas geotécnicas, se han contemplado algunas estructuras que se tenían previamente. O sea, si ustedes van ahorita a Cantutani, ya ha habido algunas estructuras como pilotaje, ¿no? En el sector. Entonces se puede trabajar con absolutamente todo en los softwares. Aquí tenemos eh, sobre el mismo perfil, por ejemplo, ya una solución, ¿no? Contemplando el muro, perdón, los pilotes. Y como en el sector han debido escuchar, se va a hacer lo que es la restitución de la vía, la Avenida Libertad, se tiene trabajado lo que es el muro SE, ¿no? Y em, básicamente es lo que les está mostrando el modelo. Por eso les decía que el papel del ingeniero geotécnico es bastante importante porque nosotros tenemos que asegurar la estabilidad, ya sea a nivel urbano o rural, de que los cortes, terraplenes, estructuras, muros estabilizados, como estamos viendo acá, realmente garanticen la seguridad en el sector para que posteriormente con el ingeniero estructurista se planteen las soluciones, ellos también tengan la solución estructural y se pueda tener un producto a diseño final, ¿no? Acá ya estamos viendo
Un talud, por ejemplo, esto es igual de la carretera a Caranavi, en el cual se tienen implementados, está aquí un shotcrete aparentemente y se tiene lo que son los drenajes, ¿no? En el talud. Entonces, como les decía, el papel del ingeniero geotécnico es bastante importante, considerando además que el cambio climático que nos está afectando a todos nosotros, ¿no? Las variaciones climáticas más extremas probablemente aumentarán la incidencia de deslizamientos de tierra o inundaciones al inducir condiciones climáticas cada vez más extremas. El informe del panel del IPCC, publicado en 2014, predice con alta confianza que los cambios futuros en las olas de calor, el retroceso de glaciares y degradación permafrost aumentarán la ocurrencia de deslizamientos. Entonces, el ingeniero geotecnista realmente va a tener mayores retos, por lo cual necesitamos más y mejores herramientas y tecnologías. Dentro de las herramientas, obviamente están los softwares especializados, de los cuales, como les mencionamos, cada vez hay más softwares que contienen más tipos de parámetros, de modelos constitutivos. Se les puede añadir también lo que, como les decía, el tema de probabilidad y estadística, que realmente nos van a ayudar a caracterizar de mejor manera y obviamente evitar tener sucesos fatales. Entonces, todo esto nos va a ayudar a tener modelos más representativos de la realidad y poder realmente proponer soluciones de mitigación o estabilización apropiadas. Nos vamos a pasar a lo que es rápidamente a lo que es el módulo 2 de los fundamentos de la mecánica de suelos para hacer un repaso em, rápido de esto. Acá nosotros podemos ver lo que es el suelo, ¿no? Que está caracterizado por los vacíos y las partículas sólidas. El suelo es un sistema trifásico que consta de partículas sólidas, líquidas y gaseosas. Las fases líquida y gaseosa ocupan los huecos que existen entre las partículas sólidas. El comportamiento del suelo está controlado por la interacción de estas tres fases. Los volúmenes y pesos de las diferentes fases en la masa del suelo se pueden representar mediante el diagrama de bloques conocido como diagrama de fases, ¿no? Que ustedes lo deben recordar de las clases de pregrado, ¿no? Este capítulo, como les decía, nos va a proporcionar una comprensión básica de las propiedades geotécnicas del suelo, tanto físicas, geomecánicas, de tensiones y deformaciones, ya que son conceptos esenciales para lograr realizar el análisis de estabilidad de taludes de manera representativa, acorde a lo que ocurre realmente en la realidad. A efectos prácticos, el líquido puede considerarse únicamente como agua, ¿no? Aunque en casos, como les mostramos las imágenes de Cantutani, se deben considerar aguas contaminadas o sales disueltas, lo mismo qué pasa con los gases, ¿no? Consideramos para efectos prácticos que el gas está compuesto solamente de aire. La cuantificación adecuada de los estados de tensiones, que vamos a ver más adelante a partir de nuestro bloque de nuestro bloque o diagrama de fases, nos va a permitir comprender el funcionamiento de los taludes. Es un primer paso en la cuantificación de las tensiones y deformaciones para caracterizar la distribución de estas tres fases dentro de la masa y determinar sus interrelaciones. Las interrelaciones de los pesos acá del aire, del agua y del suelo son bastante importantes, ya que no solamente nos van a ayudar a definir em, la composición física del suelo, sino a determinar las tensiones geostáticas que vamos a ver más adelante. Tenemos acá dentro de la clasificación de propiedades del suelo lo que son las propiedades cuantitativas. Si ustedes recuerdan de los cursos de pregrado, tenemos como las principales propiedades la densidad aparente, densidad seca, contenido de agua, gravedad específica, relación de vacíos y el grado de saturación. Esas propiedades no son independientes. Si nosotros conocemos por lo menos tres de ellas, es suficiente para evaluar el resto. Ustedes deben recordar que existen relaciones entre todas estas para que nosotros tengamos un conocimiento del resto de propiedades, ¿no? Iniciando con lo que es la densidad aparente, que está definida como la masa de todos los constituyentes en una unidad de volumen de suelo. Tenemos lo que es la densidad seca,
que está definida como la masa de partículas del suelo presentes en una unidad de volumen en su estado in situ. El contenido de agua, definido como la relación masa de suelo sobre la masa de sólidos presentes. Tenemos la densidad de partículas sólidas, definida como la relación entre la masa de sólidos y el volumen de sólidos. Generalmente el valor de densidad de partículas sólidas de los minerales normales están entre el orden del 2.6 megagramos metro cúbico a 2.8, ¿no? Tenemos lo que es la gravedad específica, definida como la relación entre la densidad de los sólidos y la densidad del agua. Tenemos la relación de vacíos, que se utiliza para definir volúmenes relativos y se define como el, el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. El grado de saturación define la proporción de los vacíos del suelo que están llenos de agua, es decir, no, el grado de saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Vemos acá el diagrama de fases transformado. ¿Qué quiere decir? Que a menudo es conveniente utilizar un diagrama de fases transformado que se obtiene suponiendo que el volumen de sólidos es igual a la unidad, ¿no? Entonces tenemos el volumen de sólidos aquí. Si vemos este rango, está igual a 1. Voy a encender mi puntero. Aquí está. La relación de vacíos, como vamos a ver adelante, entre el volumen específico y el contenido de aire. El volumen específico es el volumen total de un suelo en un diagrama transformado, que es el volumen específico es igual a 1 más el, los vacíos, ¿no? Entonces si nosotros observamos, es el 1 que nosotros le hemos dado acá, más E. El contenido de aire es la relación entre el volumen total de aire y el volumen del suelo. Tenemos a partir de esta relación. Y la porosidad, existe una relación simple entre la porosidad y la relación de vacíos, que si ustedes recuerdan es la porosidad es igual a la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos, que puede ser inversa y se tiene otra ecuación, ¿no? La relación de vacíos y porosidad expresan el mismo concepto, si ustedes observan, de diferentes maneras. Pero la relación de vacíos es el parámetro preferido, ¿no? Por la geomecánica, ya que contiene una sola variable de volumen de vacío, siendo constante el volumen de los sólidos, ¿no? Por ello su preferencia. Tenemos otras relaciones útiles, ustedes las van a poder revisar con mayor detenimiento, que es el grado de saturación, que es igual al porcentaje de humedad o contenido de agua por la gravedad específica sobre la relación de vacíos. Y si consideramos un suelo completamente saturado, se hace 1 y tenemos la relación de vacíos igual al porcentaje de humedad por la gravedad específica. Tenemos también lo que son la densidad bulk, la densidad saturada, densidad seca, sus respectivas relaciones, así como también lo que es el peso unitario saturado y peso unitario seco, ¿no? Estas relaciones ustedes tienen bastante conocimiento y es simplemente que hagan un repaso general de las clases de pregrado. Un concepto importante también acá es lo que es la densidad relativa. Es posible tener muestras de diferentes suelos con la misma proporción de vacíos, pero donde uno es muy compacto mientras el otro es muy suelto y se maneja por ello lo que es el concepto de densidad relativa, que es igual a la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos que se tiene en el momento en in situ, dividido la relación de vacíos máxima menos la relación de vacíos mínimo por 100, ¿no? Y nosotros podemos ver acá las partículas sólidas en ese sector, no se tiene uno sobre otra, aplicamos una fuerza y existe un reacomodamiento de las partículas sólidas. Entonces, esta imagen del lado derecho llega a ser un suelo más compacto. Si la relación de vacíos es igual a la relación de vacíos máxima, en este caso estamos tomando el ejemplo de una arena, está lo más suelta posible, es decir, que nuestra densidad relativa es igual a 0.
Si nuestra relación de vacíos es igual a la relación de vacíos mínima, la arena es lo más densa posible y estamos en el caso de densidad relativa igual a 1. Acá les he dejado los rangos que se utilizan para verificar el tema de densidad relativa, ¿no? Que de 0 a 15% es muy suelto, de 15 a 35% suelto, de 35 a 65 tenemos una densidad media, de 65 a 85 ya estamos en un caso denso y de 85 a 100 el suelo está bastante denso. No nos olvidemos también lo que es el tamaño de partículas, la plasticidad y clasificación. La descripción técnica completa de un suelo debe cubrir las siguientes propiedades, lo que es la consistencia y límites de Atterberg, estructura, color y tamaño de partículas. Estas dos primeras generalmente se las determina en campo, ¿no? Es donde nosotros a partir de planillas podemos hacer nuestra primera inspección visual. La consistencia y límites de Atterberg se los realiza en laboratorio. Asimismo, lo que es el tamaño de partículas, ¿no? Que se lo puede hacer por el tamizado y también por la hidrometría cuando se trata de suelos finos, ¿no? Al tratarse de, si nosotros vemos acá nuestro análisis granulométrico, podemos obtener coeficientes el coeficiente de uniformidad, que también se llama el coeficiente de Hassen, que es la relación de el porcentaje que pasa para eh, nuestro, hay un segundito, nuestro porcentaje que pasa para el 60, ¿no? Aquí tenemos porcentaje fino del 60%. Entonces, si nosotros tenemos esta curva, bajamos y tenemos este tamaño, ¿no? Lo mismo para el 10%, porcentaje que pasa hasta la curva granulométrica correspondiente, hacemos esa división y si el valor de la división es menor a 5, estamos ante un suelo muy uniforme, que no es conveniente, si ustedes recordarán. Tenemos un CU, un coeficiente de uniformidad igual a 5, que es un suelo medianamente uniforme, y si el valor es mayor a 5, tenemos un suelo no uniforme, ¿no? Que es lo conveniente si nosotros queremos tener una curva, una distribución bien graduada. Podemos obtener también lo que es el coeficiente de curvatura a partir de esta relación, de la misma forma, eh, para obtener el CG, ¿no? Coeficiente de curvatura. Nosotros acá podemos observar diferentes distribuciones, ¿no? De suelo, desde la A, la B, la C, la D y la E, en donde, de acuerdo a los rangos, nosotros recordamos que tenemos curvas granulométricas mejor o peor graduadas. También tenemos importante lo que son la consistencia y los límites de Atterberg. Si partimos de un limo o arcilla con un contenido de agua muy alto y lo secamos gradualmente hasta que tenga un contenido de agua nulo, el suelo pasará por las siguientes consistencias, ¿no? Iniciando por el estado fluido, el contenido de agua es tan alto que el suelo no desarrolla resistencia al corte y se comporta como un fluido viscoso. Tenemos lo que es el estado plástico, que tiene ahora cierta resistencia, es decir, ya el suelo mantiene su forma y el mismo aumenta a medida que el contenido de agua disminuye. Tenemos el estado semisólido, el suelo ha perdido su plasticidad y se agrieta al deformarse. Y tenemos lo que es el estado sólido, que el suelo ya ha alcanzado su volumen final, por eso si ustedes ven acá en el eje donde se tiene el volumen, ya tenemos un volumen constante, ¿no? Y poco a poco pierde lo último del agua y el suelo está en un estado frágil. Entonces hay una delgada línea entre cuál es el contenido de agua ideal para el suelo, que ustedes lo deben recordar en las clases que se tenía de carreteras, ¿no? Em, en lo que es el ensayo de Proctor modificado. Pasamos a ver lo que es la transición entre la consistencia líquida y plástica. Está definido por el límite líquido. La transición entre consistencias plásticas y semisólidas se denomina límite plástico, un rango de contenido de agua en el que el suelo permanece plástico
Se llama índice de plasticidad y se define como el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico, ¿no? Les he dejado acá dos ecuaciones porque en alguna bibliografía lo van a encontrar con estas letras o denominaciones y en otras la más conocida, estas, ¿no? Se puede evaluar el estado natural de un suelo de grano fino utilizando el índice de liquidez, que tal vez no es tan conocido, pero está definido por estas relaciones. De igual manera, les he dejado las dos tipologías con las que pueden encontrar en la bibliografía. Y bueno, finalmente les tengo aquí un poco para refrescar la memoria lo que es el gráfico de casa grande, ¿no? Em, donde la letra del sufijo subdivide suelos con tamaños de partículas mayores similares de tal manera que se agrupan aquellos con propiedades ingenieriles similares. Entonces, es un poco para refrescarles la memoria, haciendo simplemente énfasis de que em, es importante que ustedes tengan un manejo bastante amplio de todo lo que es la mecánica de suelos. Vamos a pasar ahora a lo que es la resistencia al corte de los suelos, en donde una compresión del comportamiento técnico de los suelos puede desarrollarse mediante la consideración de tres propiedades, iniciando con lo que es la resistencia. Tenemos la compresibilidad y la permeabilidad y efectos del agua. Para efectos del presente curso, vamos a hablar ampliamente de lo que es la resistencia, ¿no? La resistencia de las unidades geológicas es variable y depende de muchos factores, las propiedades del material, la magnitud, dirección de las fuerzas aplicadas y su tasa de aplicación, condiciones de drenaje de la masa y magnitud de presión de confinamiento. A diferencia del acero, cuya resistencia generalmente se analiza en términos de tensión o compresión, y el concreto, cuya resistencia generalmente se analiza en términos únicamente de resistencia a la compresión, la resistencia al suelo, del suelo, perdón, generalmente se analiza en términos de resistencia al corte. Las fallas geotécnicas típicas ocurren cuando los esfuerzos constantes inducidos por las cargas aplicadas exceden la resistencia al corte del suelo en algún lugar dentro de la masa. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al aumento en tensiones tenemos grandes deformaciones y por ello la falla, ¿no? La tensión impuesta en un talud, como nosotros podemos ver acá, o terraplén aumenta hasta que las deformaciones, es decir, los movimientos se vuelven inaceptablemente grandes y se considera que ha ocurrido la falla. Es decir, en este momento la resistencia del suelo se considera insuficiente para soportar la tensión aplicada, ¿no? Y ocurre lo que es la falla en el talud. Como les decía, la resistencia depende de la propiedad del material, la magnitud y dirección de las fuerzas aplicadas, condiciones de drenaje y presión de confinamiento. Tenemos esta diapositiva en donde se puede observar eh, un poco más lo que es cómo se evalúa lo que es la resistencia al corte. Tenemos en esta primera gráfica lo que son las tensiones y las deformaciones, ¿no? Tenemos la resistencia al corte en este sector y las deformaciones. Y se puede observar un poco de lo que es la deformación en términos de porcentaje, ¿no? Menor al 2%, el rango entre el 10 y el 20% y mayor al 100%. Si nosotros estamos menor al 2% de deformación, generalmente vamos a tener una deformación con endurecimiento, como se puede ver acá en esta curva, que es prácticamente una línea inclinada, ¿no? Entre el 2 y el 10% hemos alcanzado lo que es la resistencia al corte pico. Entre el 10 y el 20 tenemos lo que es la deformación posterior a la resistencia pico con ablandamiento, para posteriormente al 20% se llega a lo que es el estado crítico, ¿no? Como lo observamos acá. Por lo general, la resistencia máxima se alcanza primero en el pie del talud. Vemos en esta segunda imagen que la resistencia máxima se va alcanzando primero al pie del talud, donde comienza a desarrollarse una banda de corte. Si ustedes observan acá por los puntos y los segmentos,
Es en este sector, ¿no? En un tiempo t igual a 1, donde empieza a desarrollarse una banda de corte para luego que la carga se distribuya desde estos puntos a lo largo de la línea de falla, em, desde el pie y va incrementándose hacia la parte superior hasta llegar a la corona. Ustedes pueden observar ya en un tiempo 2 cómo se va incrementando y redistribuyendo la resistencia máxima alcanzada hacia la corona del talud y se produce la falla total cuando se alcanza la resistencia máxima en la corona y los puntos en la parte inferior experimentan deformaciones muy grandes. Entonces, si ustedes observan, inicialmente se tenía en este sector una deformación del orden del 20% y cuando se va acercando a la corona del talud, en este sector ya nosotros tenemos deformaciones del orden del 50%. Em, de esta forma, nosotros hemos alcanzado lo que es el llamado estado crítico, ¿no? Y en el método de equilibrio límite o LME, por sus siglas en inglés, no consideramos este fenómeno por completo, sino que asumimos que el conjunto total está en un estado de falla inminente, ¿no? Generalmente es complicado, a lo que me voy, y quiero decir con esta última oración, es que es complicado generar la banda de corte únicamente en el pie del talud, ¿no? Para que vaya iniciándose y se tenga esta falla progresiva. Generalmente los softwares que contemplan el estado los métodos de equilibrio límite, perdón, contemplan la falla inminente a lo largo, ¿no? Todo lo que es la superficie de deslizamiento. Entonces, como les decía, alcanzamos cuando toca la resistencia máxima se tiene en la corona del talud, alcanzamos lo que es el estado crítico. Acá vemos un poco de lo que es la resistencia al corte de los suelos en cuanto a sus definiciones, que ustedes deben recordar estas ecuaciones, ¿no? Los suelos que no son puramente friccionantes exhiben un componente de resistencia adicional al de fricción, que se debe a la unión electroquímica interna entre las partículas. Este enlace entre las partículas se encuentra típicamente en suelos de grano fino y se los denomina cohesión. De manera simplista se tiene la siguiente ecuación, ¿no? La resistencia al corte es igual a la cohesión más la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción. Cuando se trata en ejes aritméticos, la línea recta resultante se conoce convencionalmente como la falla, como envolvente de falla de Mohr-Coulomb. Mohr se incluye en Mohr-Coulomb porque la ecuación puede también derivarse basándose en el concepto de Mohr, ¿no? Por ello el nombre. En ingeniería geotécnica, em, las tensiones normales, estas, se expresan comúnmente utilizando la presión de sobrecarga, ¿no? La deformación de los suelos ocurre bajo tensiones efectivas. En términos de tensiones efectivas, la anterior ecuación se puede reescribir de la siguiente manera. Entonces tenemos la resistencia al corte a Cádiz efectivo, pero em, es la misma, ¿no? En cuanto a tensiones de resistencia al corte, esto no va a cambiar. Es igual a la cohesión efectiva más lo que es la tensión normal o la sobrecarga. Sí, acá vemos que está teniendo una variación porque en términos efectivos a esta tensión normal se le resta lo que es la presión de poros, ¿no? Por la tangente del ángulo de fricción efectivo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces nosotros podemos observar aquí que cada punto de falla del modelo de Mohr-Coulomb representa una combinación de la tensión normal y de corte que resulta en la falla del suelo, ¿no? Entonces nosotros tenemos tensiones normales y lo que son las tensiones de corte, resistencia al corte. Entonces, al tener un punto acá, tenemos una tensión normal y una tensión de corte, ¿no? Entonces, la envoltura de falla de Mohr define esencialmente la resistencia del suelo. En otras palabras, cualquier punto a lo largo de esta envolvente del modelo de Mohr-Coulomb define el estado límite de tensión al equilibrio. Es decir, si nosotros tocamos esta envolvente, vamos a estar en la falla del suelo, ¿no?
Si el estado de tensión está representado por un punto debajo de la envolvente, el suelo está estable para ese estado de tensiones, ¿no? Si nosotros estamos por acá, en cualquier lugar debajo de esta envolvente, nuestro suelo está estable para esa condición de tensiones. No existe el, el estado de tensión por encima de nuestra envolvente de falla de Moore Coulomb. No hay esa figura, debido a que antes de llegar a este sector por encima del envolvente de falla, nuestro suelo ya ha fallado, ¿no? Entonces no existe ningún tipo de combinaciones por encima, ¿no? O está por debajo o tiene que tocar nuestro envolvente de falla. Comúnmente, según las condiciones de drenaje y cargas discutidas anteriormente, los problemas de estabilidad han sido analizados en base a tres categorías generales. La condición drenada, es decir, para cargas, para condiciones de carga prolongada o muy lenta, sin drenaje para condiciones de carga rápida de corto plazo y parcialmente drenado para condiciones de carga intermedia por etapas o tasas de control. La resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla es función de la tensión efectiva en el momento de la falla, recordemos eso. Además, la tensión efectiva solo se puede calcular indirectamente si nosotros conocemos la magnitud de la presión de agua en los poros, ¿no? Que puede ser obtenida tanto en laboratorio como en campo. Se espera que para el primer caso drenado, ¿no? De análisis drenado, el exceso de presión de poros en suelos sin cohesión, que son los suelos granulares, se disipe rápidamente durante la construcción y por tanto no se consideren estas. Sin embargo, normalmente la carga y descarga se aplica más rápido de lo que el agua puede escapar en suelos cohesivos, que vendría a ser el segundo caso, es decir, la condición sin drenaje. Y se genera, por tanto, un exceso de presión de poros. Eso se debe a que los suelos saturados de grano fino tienden una permeabilidad mucho menor que los suelos granulares y la tendencia del agua a entrar y salir está restringida en este tipo de suelos limosos o más propiamente arcillosos, ¿no? Vemos acá ahora unas diapositivas de lo que es los parámetros de diseño en los taludes, ¿no? Si tenemos suelos finos, como ser las arcillas, tenemos parámetros esenciales y deseables para tomar en cuenta en nuestros modelos. Dentro de los esenciales está lo que es la densidad del suelo, el peso unitario, la resistencia no drenada, que se conoce como CU o SU en alguna bibliografía. También se puede considerar lo que es la tensión efectiva, considerando la medición de presión de agua de poros. Se puede utilizar para la determinación de estos el ensayo de compresión no confinada y también lo que es el ensayo de corte directo. También es esencial que nosotros conozcamos el perfil del agua subterránea o el nivel freático, ¿no? Y deseables, pues, si hay la posibilidad, es importante tener lo que es datos de permeabilidad, ¿no? Conductividad hidráulica y los datos obtenidos de inclinómetros para determinar la posición de la superficie de deslizamiento, ¿no? Si nosotros tenemos suelos granulares como ser gravas y arena, esencial debemos tener lo que es parámetros de densidad del suelo, peso unitario y los parámetros resistentes, ya sean picos o residuales, y el perfil del agua subterránea. Más adelante vamos a ver en qué casos necesitamos los picos o en qué casos vamos a utilizar los residuales. Y deseables se requeriría tener los valores del número de golpes del ensayo CPT. También es deseable tener lo que son valores de permeabilidad y los datos obtenidos de inclinómetros, ¿no? Otra información tenemos la determinación del perfil de terreno por encima y a un nivel satisfactorio por debajo del talud, hasta un límite sólido, ¿no? Quiere decir que es importante que dentro de nuestra prospección nosotros tengamos información no solamente de las capas superiores, sino tratar de obtener información sobre una capa sólida y que puede ser el macizo rocoso o tener realmente un suelo sobreconsolidado, ¿no?
Se requiere tener, dice, un posicionamiento cuidadoso de los puntos de investigación, ya sean en la corona y el pie del talud, ¿no? Necesitamos también pruebas para confirmar la consistencia y distribución de las partículas de los materiales en los suelos encontrados, ¿no? Por ello se requiere lo que son los ensayos de clasificación de suelos. Necesitamos información del nivel de agua subterránea que puede ser obtenido por piezómetros o en algunas ocasiones cuando el nivel freático está superficial, mediante calicasas lo podemos determinar, ¿no? Se requieren también parámetros geotécnicos para todos los estratos que componen el talud. En esta imagen podemos ver 4 diferentes estratos o unidades geológicas geotécnicas de las cuales necesitamos obtener estos parámetros, por lo menos los esenciales que vemos en la parte izquierda. También es deseable los datos del inclinómetro, como les había mencionado, en suelos, en taludes sobre todo, perdón, donde se está evidenciando que está fallando, ¿no? Para nosotros determinar el plano de falla. Y además es importante el muestreo continuo del suelo. Acá tenemos también otra filmina para ver lo que son la selección de parámetros de diseño, donde tenemos condición del talud para una condición del talud de falla. Es decir, se tiene una superficie de deslizamiento existente, vamos a requerir de los parámetros residuales, ¿no? Eh, ya sea drenados y no drenados. Por ello se pone al subíndice una R, ¿no? De residuales. Es decir, cuando previamente se hayan producido grandes desplazamientos en un talud, se deben utilizar la resistencia residual y parámetros de ficción. También podemos hacer uso de lo que es el enfoque del retroanálisis o back análisis, utilizando el factor de seguridad resultante para garantizar la precisión de los parámetros. Vamos a ver más adelante cuál es el procedimiento del back análisis o retroanálisis en suelos que han fallado previamente, ¿no? Tenemos para taludes nuevos, es decir, una nueva superficie de deslizamiento en un talud estable, vamos a hacer uso de los siguientes parámetros. Para suelos normalmente consolidados, tenemos los parámetros no drenados y drenados dependiendo del tipo de suelo y si vamos a hacer nuestra evaluación a corto o largo plazo, como lo habíamos visto previamente. Y también para lo que son los suelos altamente sobreconsolidados, en donde tenemos también parámetros no drenados y drenados. ¿Cuál la diferencia acá y cuál la similitud? Tanto para suelos normalmente consolidados como sobreconsolidados, en cuanto a los parámetros no drenados, vamos a tener la misma resistencia al corte no drenado, ¿no? El CU, mientras que no drenados para los suelos normalmente consolidados, vamos a hacer uso del ángulo de fricción crítico, por ello el subíndice C, mientras que para los altamente sobreconsolidados vamos a hacer el uso del ángulo de fricción pico, ¿no? Y por eso el subíndice P. Por otro lado, en nuevos taludes donde los suelos son arena, de la misma forma vamos a tener si nuestro suelo es más denso que el estado crítico, vamos a hacer uso del ángulo de fricción pico, mientras que si nuestro suelo es más suelto que el estado crítico, vamos a hacer uso del ángulo de fricción crítico, ¿no? Tenemos acá una imagen para que se pueda aclarar un poco de cuáles son los parámetros residuales, críticos y picos. Si nosotros vemos nuestra gráfica tensión, deformación o resistencia al corte y desplazamiento, como se puede observar acá, vamos a ver cómo cómo nuestra gráfica va cambiando, ¿no? Inicialmente se hace la carga o se aumenta la tensión normal, se alcanza una resistencia al corte pico, a partir de la cual nuestro suelo empieza a fallar, ¿no? Entonces, en la anterior diapositiva veíamos que si nuestro suelo es un nuevo y es estable y nunca ha fallado, pero nosotros estamos viendo de cambiar las condiciones, aumentar, no sé, edificaciones, hacer un nuevo corte, etcétera,
Vamos a utilizar este parámetro, los parámetros pico, que son los máximos, para suelos sobreconsolidados o que estén bastante densos, ¿no? Como se puede observar acá. Una vez pasado la resistencia pico y nuestro suelo empieza a fallar, nosotros vamos a tener un decrecimiento de lo que es la resistencia al corte hasta alcanzar un estado crítico, ¿no? Y por ello, el subíndice C que nosotros habíamos visto, que se lo debe utilizar en suelos normalmente consolidados en la condición drenada, así como también en suelos más sueltos que el estado crítico, ¿no? Y si nosotros seguimos con el ensayo de corte, ya sea el corte directo o un triaxial, no modificamos ya lo que es la resistencia o la tensión normal, pero dejamos de formar al suelo, vamos a alcanzar parámetros residuales, ¿no? Que se deben considerar cuando ya hemos tenido previamente una falla en el talud. Por otra parte, vamos a hacer un repaso a lo que son las ecuaciones constitutivas, ¿no? De los suelos, que son los elementos que van a cerrar nuestra cadena de cálculo. Por un lado, tenemos que la cadena comienza con las relaciones de equilibrio, ¿no? Que relacionan la fuerza con la tensión y vale para cualquier tipo de material, ya sea vidrio, suelo, acero, hormigón. También tenemos en cuenta lo que es la cinemática, en donde tenemos las conocidas ecuaciones de compatibilidad que relacionan la deformación con el desplazamiento y también valen para cualquier material. Y el tercer elemento, como les decía previamente, que va a cerrar nuestra cadena es la relación entre la tensión y la deformación. Y esta relación es lo que llamamos modelo constitutivo o ecuación constitutiva. Esas ecuaciones constitutivas dependen de la definición de tensión y también dependen de lo que definimos como deformación, pero también dependen del material. La respuesta de un material en cuanto a su deformación para una cierta tensión aplicada obviamente depende del material y no se va a aportar igual si el material es madera, hormigón, acero o suelos. Conociendo la fuerza, volvemos a la parte de atrás, perdón. Conociendo una fuerza, nosotros vamos a poder calcular un desplazamiento inducido o al revés. Conociendo un desplazamiento, podemos conocer la fuerza que lo produce a través de estas ecuaciones constitutivas. Existen diferentes ecuaciones constitutivas en la mecánica del sólido, dentro de lo que son los problemas de estabilidad de cuerpo de tierras. Y en primera instancia tenemos lo que es la ecuación elástico-lineal, donde podemos ver que se trata de una recta. Tenemos la ecuación elástico no lineal, que es esta curva acá, que es una curva que crece, pero que si descargo vuelve al origen por la misma trayectoria, ¿no? Tenemos lo que es la ecuación rígido plástico, es esta roja de acá, que es un material que no tiene ninguna deformación hasta que alcanza un cierto valor de tensión y cuando se llega a ese momento, a ese momento, el suelo o material empieza a fluir a tensión constante. Otro modelo es el modelo elastoplástico. Tenemos este elastoplástico como el modelo de Mohr-Coulomb, ¿no? Que es esta primera línea azul y luego esta recta, que tiene un rango, como pueden observar, esta línea recta se trata de lo que es el rango de elasticidad lineal, alcanzando a una cierta tensión, a partir de la cual el suelo empieza a fluir a tensión constante. Modelos constitutivos un poco más detallados vienen a ser lo que es elastoplasticidad con endurecimiento y la elastoplasticidad con ablandamiento. Mientras esta elastoplasticidad, la que vimos previamente y la que tiene, queda dentro de lo que es el modelo de Mohr-Coulomb, se conoce como elastoplasticidad perfecta o plasticidad perfecta.
También existe lo que es la viscoplasticidad. Nosotros podemos ver las curvas aquí verdes, que es cuando cargamos y descargamos, pero si bien vuelve al origen, no vuelve por el mismo camino o trayectoria. La viscoplasticidad, cuando nosotros cargamos, mantenemos la carga, existen deformaciones adicionales con el tiempo, como podemos ver acá en una hora, un día y un mes, ¿no? Y estas tres rayitas que nosotros vemos en esta parte representan un modelo constitutivo crónico en el cual se aplica una tensión y esta tensión, si se mantiene constante, no implica deformación constante producida por deformaciones en el tiempo, ¿no? Si nosotros observamos acá, tenemos los métodos de la geotecnia clásica y en geotecnia clásica nosotros resolvemos dos tipos de problemas típicamente, los que están basados en los modelos rígido-plásticos, en donde entra lo que es el empuje de suelos, capacidad de carga y lo que nos importa en el presente curso, que es estabilidad de taludes. Y tenemos los rígidos, los elástico-lineales, ¿no? En donde nosotros vamos a ver problemas de asentamiento de bases y tensiones en los túneles. En los primeros, en los rígido-plásticos, son aquellos en los que calculamos únicamente, vemos delimitado por una línea horizontal roja, vamos a calcular únicamente cargas últimas o factores de seguridad. Y en este tipo de modelos, lo que nos va a pedir las fórmulas básicamente son la cohesión, ángulo de fricción y también obviamente pesos unitarios o pesos específicos. Los otros problemas que vamos a dejar de lado en el presente curso son problemas que tienen que ver con deformaciones y en donde básicamente nos va a pedir otro tipo de parámetros como son el módulo de Young y el módulo de Poisson, ¿no? Para este segundo grupo. Lo que puede modelarse con plasticidad perfecta, y esto vamos a ver en algunas diapositivas de lo que son los métodos numéricos, pueden modelarse los geomateriales en falla, es decir, el grupo que habíamos visto previamente para lo que es la familia rígido-plástica, ¿no? Es decir, empujes de suelos, capacidad de carga y estabilidad de taludes. El resultado de la modelación es un factor de seguridad o una carga última. En general, si nosotros queremos calcular deformaciones a partir de este primer grupo de modelos rígido-plásticos, las deformaciones que vayamos a calcular con modelos numéricos como ser el Plaxis no van a ser realistas, así que hay que tener mucho cuidado de utilizar estas para calcular deformaciones. Dentro de las causas de inestabilidad y deformaciones del suelo y terraplenes, tenemos lo que son las causas del terreno, en donde podemos considerar materiales débiles, sensibles, degradados, fisurados, entre otros. Debemos considerar también causas morfológicas, es decir, levantamientos tectónicos, erosión al pie del talud, en la base, márgenes laterales, la carga de deposición y eliminación de vegetación. Debemos considerar también lo que son las causas físicas, como las lluvias intensas, el derretimiento de nieve, precipitaciones excepcionalmente prolongadas, erupciones, sismos, descongelamiento, meteorización, como también las causas provocadas por el hombre, lo que les comentaba, ¿no? Las excavaciones, cargas en la cresta o corona del talud, disminución de embalses, deforestación, riego, minerías, vibraciones en los taludes, entre otros. Los factores más comunes que causan un aumento en el esfuerzo constante de un talud eh, viene a ser, por ejemplo, el número uno, eliminación del soporte, como por ejemplo la erosión debido a arroyos y ríos, la modificación del talud inicial por caídas, deslizamientos, asentamientos u otras, la actividad humana. La sobrecarga también se debe considerar
debido a causas naturales como el peso de las lluvias, nieve, acumulación de material, así como también la actividad humana, construcción de relleno, edificios, sobrecargas en la corona, posible fuga de alcantarillas y tuberías. Se debe considerar los efectos transitorios como los sismos o terremotos. Se debe considerar también la eliminación de materiales subyacentes que brindaron soporte, el aumento de la presión lateral, ¿no? Ya sea por agua, congelamiento, expansión de arcillas. Y bueno, aquí vamos a resumir un poco porque creo que nos hemos pasado ya de la hora, lo que son el efecto de la presión de poros en suelos saturados, en este caso, que es lo más fácil de comprender, que puede modelarse a través de un modelo de celda con un resorte y la aplicación de una tensión normal. El principio de Terzaghi, que ya lo hemos explicado, de tensiones efectivas, ¿no? La tensión total es igual a la tensión efectiva más la presión de poros o presión de agua intersticial. Esta abertura en el modelo representa lo que es la permeabilidad del suelo, que mide la velocidad con la que el agua fluye a través de un espesor dado y puede cambiar mucho de un suelo a otro y influye fuertemente en el comportamiento mecánico del suelo. Tenemos acá un poco de los rangos de esta permeabilidad, tanto en suelos granulares que van del orden del 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1, como en suelos cohesivos, por ejemplo, para las arcillas que son menores al orden del 10 a la menos 9 metros por segundo. El comportamiento hidromecánico de los suelos depende fuertemente de la permeabilidad. Por ejemplo, en suelos granulares presentan grandes poros a través de los cuales el agua puede drenar fácilmente bajo el efecto de cargas externas y puede ser modelado por una gran abertura en laboratorio. En este tipo de condiciones, es decir, suelos granulares, la aplicación de una carga externa no induce sobrepresión del agua intersticial o presión de poros, ya que el agua puede drenar fácilmente y estamos en condiciones drenadas. La variación de la tensión total, observamos, está totalmente equilibrada con la variación de la tensión efectiva, ¿no? Es decir, acá, si nosotros observamos para este caso de condiciones drenadas, no va a existir un incremento en la presión de poros y puede ser determinado por un ensayo de corte, como estamos observando acá, para las condiciones drenadas. Para las condiciones no drenadas, es decir, los suelos cohesivos, es decir, que presentan baja permeabilidad, presentan pequeños poros por los que el agua no puede drenar fácilmente bajo el efecto de cargas externas y esto puede ser modelado por una pequeña abertura, ¿no? Al contrario del primer caso. Como consecuencia de la baja permeabilidad en estos suelos cohesivos, el agua no puede drenar fácilmente y por tanto la aplicación de cargas externas induce sobrepresiones de agua intersticial. La disipación de esas sobrepresiones puede llevar demasiado tiempo, incluso del orden de 100 años de magnitud, durante un proceso denominado consolidación. Este proceso de consolidación entonces toma parte en estos suelos cohesivos, no limos o arcillas. Dada la larga duración de la consolidación, la aplicación de cargas externas puede considerarse instantánea. Para este tipo de suelos cohesivos, el análisis de la presión de poros y el incremento y cómo se va a desarrollar en cuanto a las presiones efectivas se puede desarrollar en los tres pasos siguientes. En un tiempo igual a cero, tiempo inicial, en el cual se aplica la carga, el agua no puede drenar y la variación de la tensión total es igual a la variación de la presión del agua intersticial, condiciones no drenadas. Es decir, en un tiempo t igual a cero, se realiza acá, ¿no? El tiempo t igual a cero, se tiene un incremento de la tensión normal o cargas, por ende se tiene un incremento en la presión intersticial, mientras que nuestra tensión efectiva se mantiene ahí constante, ¿no? Inicialmente, este incremento en la tensión normal o en la carga incrementa nuestra presión de poros, como se puede ver en el tiempo t igual a cero. En un tiempo t igual a 1, las sobrepresiones del agua intersticial se disipan parcialmente y una parte de la tensión total se equilibra con la tensión efectiva. Si nosotros vemos en tiempo t igual a 1, ¿qué pasa? Nuestra presión de poros va disminuyendo por el proceso de consolidación y nuestra tensión efectiva va incrementándose, entonces existe ya como que un equilibrio entre estas dos en un tiempo t igual a 1.
para finalmente en un tiempo t igual al infinito, que es el fin de nuestra consolidación, las presiones de agua intersticial se disipan totalmente y la variación de la tensión total se equilibra por completo con la tensión efectiva y llegamos a lo que son las condiciones drenadas, ¿no? Entonces, en un tiempo t igual al infinito, nuestra presión de poros ha disminuido totalmente hasta llegar al valor de su condición inicial. Por tanto, delta U, que es el delta de la presión de poros en un tiempo t igual a infinito, es igual a cero. Y nuestra tensión efectiva incrementa total y está en equilibrio con nuestra tensión normal total. Para suelos cohesivos, si nosotros queremos analizar nuestra resistencia al corte para condiciones no drenadas, es decir, en un tiempo t igual a cero a corto plazo y condiciones drenadas en un tiempo t igual al infinito. Entonces, para suelos cohesivos, nosotros debemos analizar ambas condiciones. No a corto plazo, se puede realizar con un ensayo de compresión no confinada y obtener un parámetro CU, asimismo con un triaxial no consolidado, no drenado para obtener este tipo de parámetros. Y a largo plazo necesitamos obtener parámetros efectivos, ¿no? La cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectivo que puede determinarse con ensayos triaxiales o con un ensayo de corte directo, como podemos ver acá. Entonces, para resumir es lo que les comentaba, para suelos granulares solamente necesitamos realizar el análisis a largo plazo en condiciones drenadas para obtener lo que son parámetros efectivos de resistencia, mientras que para los suelos cohesivos se debe analizar ambas condiciones a corto y a largo plazo, es decir, en condiciones no drenadas y drenadas, ¿no? Bueno, y vamos a dejarlo por ahora acá para que la clase no sea un poco más pesada. Mañana vamos a continuar con lo que son algunos efectos que nos faltan, el tema de sismos, para ya posteriormente dar inicio a lo que son los mecanismos de falla de taludes. Vamos a ver todo lo que son los diferentes tipos de falla. eh, Probabilidades de ocurrencia, vamos a ver partes de lo que son los deslizamientos y seguir adelante para un poco ver lo que es el prospección in situ y ensayos de laboratorio requeridos para lo que son la caracterización adecuada de los taludes. Esta primera clase ha debido ser un poco pesada para ustedes, pero realmente necesitamos realizar esta introducción para poder analizar posteriormente lo que es el análisis de estabilidad de un talud como tal, porque de nada nos va a servir pasarnos directamente a la parte aplicativa si nosotros tener un conocimiento y entender eh, cuáles son las condiciones, cómo caracterizar adecuadamente nuestros suelos, nuestras rocas y bueno, vamos a ver mañana más adelante eh, todo este tipo de aspectos, ¿no? Realmente la clase del día jueves y viernes la estoy destinando como tal a lo que es la aplicación de software, por si acaso, ¿no? Para que un poco tengan un poco de paciencia para que nosotros hagamos una introducción como tal de todos estos conceptos, por favor. Así que les pido que tengan un poco de paciencia y si bien es un poco pesado, realmente es de bastante utilidad, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta acá para que nosotros podamos mañana continuar. Y si no tienen ninguna consulta, pues podemos dejarlo acá. Como les había dicho, voy a subir los documentos que les había prometido de la lista de lectura, de las tres listas de lectura para que puedan ir revisando conceptos. Y les voy a subir también ya el software, el slide con el craqueado para que ustedes puedan tenerlo en su máquina. Y cualquier consulta que tengan, por favor, acá les he dejado mi correo. Igual pueden anotarse mi número, es el 725-92511. En caso de que tuviesen algún problema
el día de mañana o pasado en la instalación para que yo les pueda ayudar con la instalación del software Slide. No sé si alguien tiene alguna consulta o lo podemos dejar acá, por favor. Bueno, no sé, Magalí, creo que no hay ninguna consulta, entonces lo podemos dejar por hoy hasta acá y mañana continuamos. Sí, efectivamente, ingeniero. Ok, entonces voy a dejar de compartir para poder despedirnos, ¿no? Y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 8 de la noche.